hay dos cosas que paralizan al mundo. Cuando hay la sucesión o la elección de un papa y cuando fue un procedimiento invasivo a un líder espiritual, yo pienso que mucha sociedad se le aventaría encima. Que es una sociedad que tiene secrecía, que tiene jerarquías y que no hay democracia. Lo que se les hacía era le quitaban un pedazo de pulmón. Y es impresionante cómo está todas las mosquitas ahí arriba de la superficie del abdomen, a diferencia del que está sin... Un papa no es la representación de Dios en la tierra. Nosotros, como especie humana, tenemos esta máscara para socializar, pero realmente no sabemos cómo es. Sí, miren, se van a atacar. Nada más este capítulo es para gente que tiene el criterio de cuestionar lo que cree. Terminaron muriendo más adelante prácticamente en el mismo año. Coloca a un Cristo creado en 1800. Esto es Necrointensivo Podcast, donde un médico forense y un médico intensivista analizan las enfermedades y accidentes que llevaron a la muerte de personajes famosos. No lo hacemos por morbo ni por la historia, sino para explicarte la ciencia detrás de cada caso y dejarte lecciones que podrían salvarte la vida. Porque entre la vida y la muerte siempre hay historias que contar. La muerte no distingue jerarquías y ni siquiera el líder máximo de la Iglesia Católica está exento de los mismos procesos fisiopatológicos que vemos todos los días en urgencias, terapia intensivas y en la morgue. Hoy revisaremos de manera cronológica y clínica la evolución del Papa Francisco y Juan Pablo II, integrando antecedentes, enfermedades y el evento final documentado de su fallecimiento. Y para eso estamos con una invitada especial, pero antes vamos a pasarle la palabra al doctor Jorge Olivares, el médico forense de México, para que también le dé la bienvenida a nuestra gran invitada, como ya lo habían visto en la miniatura. Maestro. Maestro, muchísimas gracias. Y sobre todo saludando al intensivista de México. Porque acuérdense que en Necrointensivo siempre hay una historia que contar. Así es. Entonces, maestro, ¿qué le parece si vamos presentando a nuestra invitada? Que le agradecemos infinitamente el tiempo, porque recuerde que el tiempo es lo más caro en la vida. Y sobre todo porque hemos hecho una colaboración con ella ya en otros capítulos, y es una persona muy interesante, muy preparada, además de que tiene muchos por ahí pues galanes que le quieren ahí llevar una florecita. Conocer. Y todo eso. Entonces, no hay nadie, doctor, no hay nadie. Está con nosotros Marlene Arriaga de Remanchados de Miedo. La remanchada de miedo mayor. Bienvenida. Ay, doctores, muchísimas gracias. Qué padre verlos por aquí. Ojalá nunca verlos en otro terreno profesional. Oye, sí es remanchada. Sí es remanchada. Qué honor estar aquí con ustedes. Sí, no, imagínense. Aquí ya no voy a dar cuenta y acá primero, jamás, por favor. No, qué honor estar aquí con ustedes para platicar acerca de este chismecito extraño acerca de cosas interesantes que le pasaron a los papás, que yo les voy a estar dando el contexto histórico y de muchas cosas más, y aquí se van a especializar en qué exactamente fue causa de muerte. Exactamente. Es el término. Es que está muy interesante, digo, nosotros nos vamos a enfocar obviamente en la parte médica. Son dos situaciones clínicas, en este caso no hay situaciones traumáticas o de accidentes, y son enfermedades que llevaron al fallecimiento. Son muy interesantes desde el punto de vista médico, pero dice Mark que hay algunas otras circunstancias ahí de conspiraciones y otras cosas ahí media raras que ella es experta, ya la habrán visto en su canal, en todas estas circunstancias. ¿Qué les parece si primero vemos por la cuestión de que es un poquito más complejo en cuestión cronológica, clínica, médica, a el Papa Francisco? Y posteriormente vemos a Juan Pablo II. Quédense hasta el final. Aprovechamos para darle una manita arriba, suscribirse a este canal, compartirlo con sus amigos y familiares que estén interesados en temas médicos basados en ciencia y en algo más. Nos pones en contexto de, primero, el Papa Francisco. El Vaticano, que es uno de los lugares... Ay, Dios mío. Miren, imagínense que ustedes están en un lugar que se dice que es espiritual, que se dice que va por los valores, pero es un gobierno que se elige entre sí mismo y que gobierna sobre otras personas, y que yo creo que el Vaticano históricamente ha sido de las instituciones
que más poder ha tenido en el mundo. O sea, el Vaticano es el emblema de toda la religión católica, que es la principal en toda nuestra sociedad. Entonces, desde ahí ya estamos diciendo que es una sociedad que tiene secrecía, que tiene jerarquías y que no hay democracia. ¿Qué nos está diciendo ya desde ahí de la institución? Ahí hay un conflicto. ¿Qué es un papa? Un papa no es la representación de Dios en la tierra. Eso es algo que quiero aclarar de una vez. Y claramente, desde un punto de vista muy espiritual, sí, pero es un líder de Estado. Estamos hablando de la muerte de jefes de Estado, gente. O sea, ya cuando lo vemos de esa manera, ya se convierte en algo mucho más grande, porque es el líder espiritual que hace que mucha gente tome decisiones y piense como de cierta manera y de cierta estructura. Quería darles ese contexto porque elegir un papa es un tema, les digo, también muy complicado, y que la única forma en la que un papa se ha movido históricamente ha sido o muere o renuncia. Y batallan para renunciar, no es tan fácil como que... ¿Y qué pasa si un papá no quiere renunciar? Exacto. Es ahí cuando yo voy a irme por unas teorías conspirativas y de Ya Estado te que me estoy gustaría verlas. entendiendo. Pero empezamos con Francisco, si quieren. Oye, y tienes toda la razón. Nada más, disculpa que te interrumpa tantito. Hay dos cosas que paralizan al mundo. Cuando hay la sucesión o la elección de un papa y cuando fue la muerte de Maradona. Digo, no me crean a mí. O sea, hay dos cosas que paralizaron así el mundo, por alguna situación. Y cuando viene el cambio de papado, ¿no? Que se vuelve todo muy, como con mucha influencia, como que con mucho interés. Sí, fíjese rápidamente, como usted comenta, maestro, y como comenta Mar, la iglesia ha sido un pilar fundamental en la sociedad. Recordemos que por Gregorio IX establece la Inquisición, que es un tema de control, primero para acabar con los herejes, pero después se vuelve un control hacia la sociedad, donde incluso comer carne en domingo era un pecado y literal terminaban acusados de brujería. Tan solo comentar que las brujas de Salem realmente no fueron brujas, sino fueron mujeres por la cuestión eclesiástica, donde por cuestión de que alguien denunciaba de manera anónima, porque así se manejaba el Tribunal de Santo Oficio, donde van a acusar de manera anónima, llevaba un tribunal y que incluso ese tribunal le hacía firmar así como un consentimiento informado de que si usted muere bajo tortura o queda lisiado bajo tortura, usted no inmediatamente no responsabiliza a la iglesia, sino es porque usted no coopera con el Tribunal del Santo Oficio. Entonces, fíjese qué estructura tan importante. No estamos diciendo que sea a alguien le estamos echando la culpa, no, sino es la cuestión histórica de cómo la iglesia tenía mucho poder y sobre todo con la evolución cómo ha tenido poder económico y también han entrado a la fila de, lamentablemente, de la cuestión religiosa, la cuestión de pederastas. O sea, todo esto podemos incluir en una palabra tan pequeña que es la religión. Oye, y otra cosa, o sea, ¿cómo existe pues la Biblia? Y de alguna forma existen textos bíblicos apócrifos que inclusive de María Magdalena y de algunos otros apóstoles que no se seleccionaron y que se encontraron después y que dijo la iglesia, a ver, vamos a seleccionar cuáles nos conviene como para que siga siendo iglesia, institución, no que la iglesia la tenga cada quien. Digo, yo respeto mucho las creencias religiosas, pero de alguna forma me gustó como dio Mar la introducción, claro. Porque dices, al final de cuentas, pues es un país, es pequeño y territorialmente, pero muy poderoso y con mucha influencia por la cuestión espiritual mental a la que llega a prácticamente todo el mundo, la religión con más prevalencia que ha existido y que existirá por muchos años. No vamos a alcanzar nuestra vida para acabar de saber que es la más importante. Justo, y empezando en tema, sí creo que la iglesia ha hecho que retrocedamos de muchas maneras, incluso eso está súper estipulado, pero quiero empezar con Francisco. Francisco, ¿quién es? Este papa, penúltimo papa, porque pues, él ahorita todavía está vigente. Francisco nace el 17 de diciembre del 36 en Buenos Aires. Es de origen argentino, sin embargo, también tiene raíces italianas. Crece en un entorno de clase media trabajadora y antes de ingresar al seminario,
Esta persona estudió química y trabajó brevemente como técnico. Aquí viene el primer detalle médico, y es que a los 21 años a Francisco le tiene una infección pulmonar grave que le obliga a extirparle un pulmón, algo que va a repercutir en su salud durante mucho tiempo. No sé, ¿ustedes quieren empezar con ese tema? Muy interesante. Fíjense bien. Fue, pues, los años 50 más o menos, por esos años, antes de los 70, de los 60, el tratamiento de la tuberculosis, que es a lo que se asocia los tratamientos quirúrgicos de resecciones de lóbulos. Yo sé que en las noticias está que le quitaron un pulmón. Sin embargo, regularmente hay lóbulos. Hay 2 lóbulos de un lado, 2 lóbulos de un lado, 3 lóbulos de otro. Y generalmente la tuberculosis, que es una micobacteria, se va a los lóbulos superiores por cuestión de anatomía, y es donde se va más frecuentemente, y comienza un proceso inflamatorio. Y antes, Mar y el maestro Olivares y todos los que nos están viendo, no había un tratamiento como ahora. No había los antifímicos, los medicamentos que ayudaban a matar a esa micobacteria de la tuberculosis. Entonces, lo que se les hacía era le quitaban un pedazo de pulmón. Antes había hospitales justamente de recuperación postquirúrgicas aisladas para pacientes con tuberculosis. En Tampico, Tamaulipas, de donde yo soy originario, todavía hay esos hospitales, ya están abandonados, pero ahí los cirujanos hacían prácticamente esa intervención. Que, ojo, esto toma mucha relevancia para lo que viene más adelante, pero hasta ahí lo voy a dejar, maestro. Sí, fíjense que aquí hay que agradecer al sistema de salud mexicano, que es uno de los países que tiene más prevalencia en cuidado a sus niños en el sentido de las vacunas, precisamente porque gracias a las vacunas se han prevenido muchas enfermedades que anteriormente, pues lamentablemente no se prevenían, Doc. Y como dato cultural, el Instituto Nacional de Ciencias Respiratorias, que está ahí en la zona de hospitales Ciudad de México, tiene un jardín muy bonito. Y cuentan los médicos que ya se jubilaron que ese jardín estaba diseñado precisamente para pacientes con tuberculosis, para que tuvieran mucho mejor calidad de aire por la cantidad de árboles que estaba ahí. Sí, exactamente. Y algo relevante es que todos los latinos, o sea, donde ahí sí, justamente tenemos la vacuna de la tuberculosis, así que ahí nos prácticamente como nos delata esa marca. Ajá. Y pues es un tipo parecido a la micobacteria original que crea una inmunidad para el día que seamos expuestos a esta tuberculosis. Entonces no nos enfermemos de los 2 pulmones, no nos inflamemos, no tengamos esa neumonía por tuberculosis, como le pasó en este caso, pues, al Papa Francisco. Sí, y un minutito rápido, para no perder la costumbre. Porque mucha gente va a decir, bueno, pero ¿a poco tuberculosis? Porque mucha gente se espanta. Pero tan solo subirnos al transporte público, no sabemos si esa persona trae tuberculosis. Claro. Precisamente porque nosotros, gracias a las vacunas, somos afortunadamente ya inmunes. Sí, ahorita es muy difícil que alguien presente tuberculosis si tiene un sistema inmune adecuado y se vacunó, que son las vacunas que van por default en la infancia, pero si tienen VIH que evoluciona a SIDA, sí, o si tienen algunas enfermedades autoinmunes severas, o si tienen la mejor exposición a quimioterapias, sí, nuestro sistema inmune de defensa se baja y sí puede, pues justamente esta micobacteria, este bicho, aprovechar nuestras defensas bajas y crear infección. Que era lo que pasaba anteriormente, pero anteriormente es porque pues Jorge Mario, porque ahí todavía no era el Papa, Jorge Mario se infectó y pues generalmente no estaban vacunados hace muchos años. Pero ahí pasó y le quitaron un pedazo de pulmón. Sí. ¿Cómo puede vivir sin un pedazo de pulmón? Desde ahí ya su salud se había deteriorado bastante, pero vio una oportunidad cuando Benedicto XVI renuncia, que es un hecho histórico. O sea, el hecho de que un papa renuncie es algo que no sucede y no sucederá, que de hecho la renuncia del Papa Benedicto XVI va relacionada a cosas de Juan Pablo II, que vamos a estar platicando ahorita, pero Benedicto XVI renuncia, entra Francisco en honor a Francisco de Asís, y entonces empieza una reforma económica en el Vaticano muy fuerte, algo que a muchas personas no les gustó. Yo quiero ir entrando como en ese tema de que a muchas personas no les gustó
porque también Francisco traía una agenda completamente diferente. Veníamos de papas que eran tradicionalistas, que rechazaban cualquier tipo de divorcio, eran homofóbicos. Y Francisco, si bien no se pronunció de una manera abierta al respecto, sí hubo menos severidad al tema del divorcio y hubo menos severidad a la comunidad migrante y LGBT. Todavía no se habla de sacerdocio femenino, eso es pecado imposible, pero al menos empieza con esta implementación y, como les digo, al mismo tiempo lo que hizo es empezar a hacer auditorías de cómo estaba gastando y por qué, y ahí fue cuando traca. No les gustó del todo. Y es curioso lo que estaba comentando Mar hace un momento, que prácticamente pues él entró por renuncia del Papa Benedicto, 16. pero terminaron muriendo más adelante prácticamente en el mismo año. O sea, y resulta que Benedicto pues renuncia pues porque estaba ya era un papa, con todo respeto, entre comillas, no entre comillas, es un viejo, una persona geriátrica, y él pues ya no pues, se sentía como que capaz de seguir físicamente. Entonces, curiosamente, los dos fallecen más adelante en el mismo año, ¿eh? Sí, y es que fíjese, ser papa o líder de una religión tan grande a nivel mundial, pues no es nada sencillo, doctor. Tan solo ponemos el ejemplo del COVID, cuando está la escena de cómo el Papa Francisco en esta plaza tan grande, en la Plaza de San Pedro, coloca a un Cristo creado en 1800 o hecho en 1800, que coincide cuando sacan a este Cristo en procesión por la famosa peste, los últimos brotes de la peste negra. Vuelven a colocar este Cristo en el siglo XXI por la epidemia, y tener esa responsabilidad de una plaza vacía con toda la gente confinada, pues psicológicamente también es mucha inflamación, mucho daño a su sistema inmune. Y yo estoy impactado con la introducción que dio Omar, porque es exactamente, o sea, te hace como aterrizar que realmente sí es un líder religioso, Sí, pero es un líder de Estado. así es. Entonces, ¿cómo terminan todos los presidentes? Bien acabados. Y él viene siendo un presidente de un país, por decirlo de alguna forma. O sea, es un comandante, es un líder también religioso, pero diagonal, pues político, porque saben que tienen bancos, tienen un chorro de cosas. Y sí, yo creo que se envejecen ante esos puestos. No, pues tan solo no me dejará mentir, el director del hospital termina bien mal. Sí. Que yo incluso les llamo los puestos malditos. ¿Por qué? Porque tienen que pelear con personal, con gente, con lo que usted quiera, terminan pero acabadísimos. Sí, yo creo que esos 6 años, por ejemplo, aquí en México de presidencia, vean, por ejemplo, que el doctor Jorge Olivares tuvo una charla muy interesante con el expresidente Vicente Fox, que luego le tiraron hate. Bueno, aquí aclararlo, es que Él le entrevistó a él usted. me entrevistó a mí. Sí, claro, Yo ¿no? por eso digo, me sentí afortunado. ¿Fox lo entrevistó? Sí, Órale. me sentí afortunado porque dije, a ningún forense pues nos han entrevistado al que sea un expresidente. Sí. Y dije, no, pues sí voy. Claro. ¿Tiene No, podcast ya, Fox? Sí, ya. Órale. Sí, ha invitado a varios personajes Sí. famosos, incluyendo obviamente al maestro Jorge Olivares. Pero si ustedes ven al Fox de ingreso, Ah, sí. al Fox donde terminó, y hacia cualquiera de aquí, vamos a poner ahorita las comparativas, son 6 años, claro, van a decir, pues el tiempo pasa. Sí, pero en esos 6 años yo creo que se envejecen mucho Bien más de que feo, si ¿no? no estuviera ante esos Así es. esos cargos, ¿no crees? Sí, y aparte, ahora hablando acerca de cómo se fue deteriorando, porque sí tuvo muchas complicaciones, al final es que en su muerte nunca hubo una autopsia. Eso es algo que hizo que la gente empezara a especular que algo había pasado, aunque claramente si era una persona mayor, con tantos antecedentes, que ya tenía algo, pues ya no se genera una necropsia como tal. Pero sí hay teorías bastante importantes. ¿Quieren empezar con la parte médica o nos vamos con las teorías extrañas? Ya digo, ahorita que Mara aporta esto bien interesante, fíjese, sería muy complicado, pero súper complicado hacer una autopsia. Exactamente. Una, porque no es una muerte violenta. Entonces, como tal, no hay un delito que perseguir. Y si lo hubiera, muy seguramente el presidente o la persona en cargo de ese país daría una dispensa de Exactamente. necropsia, porque hacerle un procedimiento invasivo a un líder espiritual, yo pienso que mucha sociedad se le aventaría encima.
Él seguramente, ahorita vamos a ir profundizando mucho más en esto, tuvo la atención inter o multidisciplinaria. Ahí está regularmente, spoiler, un neurólogo o un neurocirujano, un intensivista, un internista. Un infectólogo. O sea, un sinfín de médicos tratantes. Así es. Entonces, cualquiera de ellos que determine o asuma como tal la responsabilidad de brindarle un diagnóstico de muerte, legalmente no hay mucho más que hacer. ¿No? Entonces ellos hacen su certificado de defunción pum, 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 y le ponen la causa de muerte y listo. A menos que, como usted dice, exista una duda razonable en el fallecimiento, una muerte inesperada o, como nos ha enseñado el maestro Jorge Olivares, una muerte traumática, lo cual acá no fue así, pero es que yo no sé esa conspiración, pero... A ver, que platique. Mar. ¿Tú qué quieres? Lo que tú quieras, Mar. ¿Quieres que primero hablamos, o sea, como el desarrollo más médico? Pues podemos darnos como una teoría, porque a esto voy, que él muere a los 88 años, ya con antecedentes cardiovasculares y pulmonares bastante graves. Se sometió a cirugías abdominales previas y su deterioro fue progresivo y visible. No hubo autopsia pública, como en otros casos. Es que sí, en otros casos sí hacían una autopsia para ver qué había pasado, pero ahí lo dejaron así como, ya, gracias. Y la certificación médica fue completamente interna. O sea, no hubo un médico del exterior que viniera a certificar que todo estuviera en orden, no. Fueron los mismos médicos del Vaticano, de la institución me refiero, quienes dijeron, todo bien, gracias. ¿Y quién va a decir... ¿Y por qué no les es...? No, nadie va a hacer eso. Sí entiendo la duda, es razonable, pero desde la parte, por ejemplo, en mi caso hospitalaria, generalmente, vamos a suponer, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el hospital, llámese Ángeles, Beneficencia Española, lo que sea, es algo muy similar. Se tiene un grupo de médicos atendiendo y nosotros estamos preparados para llevar la enfermedad hasta donde dé, para sanación, para paliativo o para fallecimiento, sin que se tenga la necesidad de una opinión externa o algo por el estilo. Tal vez en algunas cuestiones de papa, los que fueron a lo mejor muertes traumáticas por proyectil de arma de fuego, algunos otros papas que pudieran llegar a tener esa situación, podría ser. Pero en cuestión médica sí es bien difícil, a menos que la misma familia pues solicite, ¿verdad?, una autopsia, e inclusive, como lo comentó en algunas otras ocasiones el doctor Olivares, hay hasta virtuopsias, hay hasta la forma de hacer una autopsia con tomografías o estudios de imagen sin necesidad de abrir el cuerpo. Entonces, no sé qué opina usted en eso. Sí, incluso aquí, por Ley General de Salud y norma oficial mexicana, el médico tratante es el que tiene la obligación de emitir el certificado de función. ¿Por qué? Porque tiene el expediente clínico. De acuerdo a la norma 168, establece que el médico tratante puede dar el certificado de función porque tiene el expediente clínico. Y recordar a todos nuestros estudiantes de medicina que el expediente clínico es el único documento médico legal que es utilizado para defender al médico. Entonces, doctores, si nos están viendo, llenen bien su expediente médico, porque es la herramienta que los puede salvar o ya sea hundir en una responsabilidad médico-profesional. Sí, y algo que comentó Marc que es muy importante es que él tiene antecedentes de una cirugía abdominal. Esa cirugía abdominal fue por una situación que se llama enfermedad diverticular complicada. Esos bichos médicos, ¿cómo ponen esta enfermedad? Enfermedades tan difíciles. Esos médicos se pasan. Entonces, ¿qué es esto? Los divertículos son como unos saquitos que están en el tubo digestivo, sobre todo en el intestino grueso. También hay intestino delgado, pero en el intestino grueso son unos saquitos. Ahí ocasionalmente se puede acumular algo de materia fecal que no llega a tener su tránsito intestinal, y como es una zona pues rica en bacterias que tienen su finalidad de producir vitamina K y muchas otras cosas, pero al final de cuentas si se acumula, se comienza un proceso de proliferación de bacterias, inflamación de la parte alterada de esos saquitos llamados divertículos, y se convierte de enfermedad diverticular a enfermedad diverticular complicada o diverticulitis. Esa diverticulitis lo que causa es no solamente la inflamación, sino llegan a perforarse el intestino grueso, y entonces peritonitis. Hay peritonitis. Haz de cuenta que a la capita que recubre a los intestinos se inflama y comienza un dolor intestinal, un dolor abdominal importante de origen intestinal, y regularmente el tratamiento es abrir abdomen, ver dónde está perforada por los divertículos, por esos saquitos que están contaminados, pinzar
cortar. A veces, cuando está el paciente con buena circulación, que no ha hecho shock séptico, es decir, que se le baje mucho la presión por la infección sistémica, entonces se le puede pegar otra vez directamente. O cuando vean que la circulación es muy mala y que el intestino está con pobre llegada de sangre, lo que hacen es la parte que va hacia recto y ano, donde sale la poposita, la cierran y la otra la sacan aquí al exterior. Se llama colostomía, exactamente. Y por aquí, pues ahora evacúan. En lo que se desinflama, se le mejora la circulación. Y meses después, con una buena nutrición, etcétera, entran y la pegan. Aparentemente, a lo que se conoce de él, es que terminó con una anastomosis interna. O sea, que sí se logró pegar. No se sabe si en ese tiempo quirúrgico o posterior. Pero eso es lo que pasó. Y como consecuencia de esa cirugía, después tuvo que entrar años después. Yo tengo documentado que en los 2021 fue esa cirugía que les comento y en el 2023 se le hizo una hernia. Haz cuenta como quedó débil la pared abdominal, se le hizo una hernia donde sale pues obviamente un poquito lo que es los intestinos. Obviamente pues queda cubierto por la piel y tuvieron que ponerle una malla para regresarle todo a su lugar y cerrarla. Entonces ya estás hablando de un deterioro importante. Y no olvidemos, una persona con más de 60 en alguna literatura, otra más de 65 ya se considera adulto mayor. Y cuando tienen enfermedades de base, como en él ya tenía una patología respiratoria, se considera paciente geriátrico y puede llegar a comenzar a tener fragilidad. Sí. Y entonces, aparentemente, él, asociado a todos estos antecedentes que bien comentó Mar, tenía caídas. Era una persona ya con... ¿Por qué son las caídas? Hay muchas causas de caídas en adulto mayor, así busquen, son síndromes geriátricos se llaman. Generalmente por pérdida del equilibrio, por uso de un zapato inapropiado, por osteoporosis que se hace que se quiebre un hueso y se caigan, un chorro de cosas. Pero una de ellas es también la baja de oxigenación por enfermedades pulmonares. Y él tenía una secuela de eso. Sí, claro. ¿Qué opina? Ahorita vamos a meternos un poquito más porque todo esto, el antecedente que comentó Mar es parteaguas porque, digamos, él estaba con condiciones físicas muy, entre comillas, adecuadas para enfermarse gravemente. Es que fíjese, algo que está bien bonito desarrollar la fisiopatología es que el hecho de que esté en cirugía, tan solo en reposo, pues va a producir consumo del músculo. Va a ser sarcopenia, que así le llamamos. Y entonces este paciente ya debilitado, más los tiempos de postración, que el pulmón está colapsado o aplastado. Recordemos que en el COVID a los pacientes los volteaban boca abajo para ayudar un poquito a que el pulmón pudiera expandir. Fue uno de los grandes tratamientos parteaguas para el tratamiento de COVID. Entonces aquí el Papa, con todo respeto, voy a decir un poquito con sobrepeso, con sarcopenia, con inflamación crónica por la cirugía, con poca ventilación pulmonar, pues ya es un conjunto de alteraciones que ya es prácticamente una bola de nieve, doctor. Que le voy a decir algo. Él también padecía mucho de lumbalgia con la ganancia de peso. Sí. Y en un momento dado se veía su carita un poquito llenita, como si le hubieran recetado algo de esteroides para los dolores y haya causado algo como de cuchinoide ahí más o menos. Así le llaman cuando no cumple con criterios, pero puede ser que eso ya haya sucedido. Y nos estamos en un contexto de mucha labilidad. Ahora, muchos crean, es que aparte le faltaba un pulmón. No le faltaba un pulmón. O sea, le hicieron regularmente una lobectomía, o sea, un lóbulo le quitan, pero el pulmón es muy bonito, es adaptable. 2, 3 días de respiración así ya después de eso y comienza a compensarse. Wow. Comienzan a crecer los otros lóbulos y comienzan ahora a tener una aceptable función pulmonar. Y es pulmonar. bien complicado, bueno, complejo de entender lo que es el pulmón y el riñón. No, a mí me encanta, todo lo pulmonar. Digo, en terapia intensiva vemos muchos pacientes con respirador. Y ahorita, maestro, me sorprendió exactamente en COVID. Los ponían boca abajo para que mejoraran las oxigenaciones. Fue muy interesante eso. Sí, bastante, muy bueno. Y quiero hacer algo muy importante aquí de aclaración. Él tenía una situación que se llama bronquiectasias. Las bronquiectasias son como adelgazamiento de los bronquios. Y esos bronquios adelgazados y que se hacen un poquito más de diámetro tienden a acumular más secreciones bronquiales, secreciones pulmonares. Y eso favorece importantemente a infecciones pulmonares. No.
¿Qué le no, pasó a él? No, pues no lo mataron entonces. No. No, triste, ya. Mi teoría de conspiración ya se fue, ya todo tiene sentido absolutamente. No, pero, Gracias. o sea, volvemos a lo mismo. Esa es la explicación médica, como en su momento cuando hicimos la explicación médica del caso de Juan Ramón Sáenz, que si no lo han visto, pues vayan a verlo, donde nosotros vimos el por qué llegó a tener pues un choque séptico y una falla de todos los órganos por un proceso de infección. También él tuvo una peritonitis. Claro. Para que la gente ya vaya hilando todo esto. Y fíjese, tan solo en la cuestión post-mortem, hasta la mosquita sabe qué cadáver tiene más cantidad de bacterias. Exactamente. Y si colocáramos, ejemplo, dos cuerpos, uno por hemorragia de huello, por ejemplo, y el otro un choque séptico, todas las mosquitas van a ir a pararse con el choque séptico. O sea, saben perfectamente bien la cantidad de bacterias que hay ahí. Bueno, igual la mosca no sabe, ¿no? Nos va a decir, hay 1,000,000 de bacterias por centímetro cúbico. Pero va a llegar y el olor, la atracción del insecto, y es impresionante cómo está todas las mosquitas ahí arriba de la superficie del abdomen, a diferencia del que está sin tanta cantidad de sangre. Interesante. Por el de huello, sí, está interesantísimo. No, pero, o sea, digamos, nosotros estamos dando la parte médica, man. O sea, ahorita quédense al final del primer caso, son de los dos papas, yo creo que más recordados, más reconocidos con mucho cariño. Digo, tampoco que estemos diciendo de la iglesia que tiene sus pros y contras, no significa... Sí, me van a odiar. Sí. Yo, la verdad, voy a tirarle con todo al siguiente papa, así que se van a agarrar. Bueno, se van a agarrar así, y yo sé que van a decir... ¿Qué onda? Pero yo sé que lo quieren mucho, yo sé que todo, pero miren, se van a atacar. Nada más este capítulo es para gente que tiene el criterio de cuestionar lo que cree. Porque, bueno. Es que te voy a decir algo, y tienes a veces vemos al personaje, pero la persona, híjola. Sí me explico. Sí. Como aquí también yo me voy a meter, ya que Mar se está metiendo, pero no, yo también. Así como Joan Sebastián. Joan Sebastián era un tipazo. Cantante, caballo, un romántico y todo, pero de trasfondo tenía unos nexos muy extraños con personajes del crimen organizado. Ya. Y con muchas acciones que le atribuían. Entonces, volvemos a lo mismo. Una cosa es el personaje, lo que representa y todo, y otra cosa es la persona y sus actos a veces. Es más, ahí viene Maribel Guardia a hablar. ¿Qué pase, Maribel Guardia? Bueno, es lo que siempre decimos. De hecho, lo cita Vicente Garrido. La máscara de la cordura. O sea, nosotros como especie humana tenemos esta máscara para socializar, pero realmente no sabemos cómo es. E incluso cuando se le dice mucho a las adolescentes, trata de tener un noviazgo un poquito largo para que realmente conozcas cómo es tu pareja. Y no tanto en el enamoramiento, porque de repente, está bien guapo. Y casi, yo le digo esto a los adolescentes, le digo así, casi. Forense. Casi sí, de que guapísimo. Esto es de chiste, ¿no? En cuestión médica, pero a veces dicen hasta hace bombones del baño, ¿no? Casi. Y entonces ya después, no, se quita la máscara. Sí, claro. Y no, es que no era así. Más bien, tú en la cuestión del enamoramiento no lo viste. Pero es a lo que voy con el personaje. En medicina hay un dicho, así muy, muy común. Si ves un artículo que traduzca una intervención en tu paciente que suena fabuloso, que suena a la panacea, duda que sea real. Sí, claro. Duda en la metodología con que hicieron ese estudio. Y claro, si ves un estudio bien feo, bien estructurado, pues también duda. Pero el más difícil de detectar es aquel que te suena muy hermoso. Y tanto en investigación, en metodología de la investigación, en estadística, en cuestión médica, en las personas yo también lo emparejo. Digo, si suena muy bonito como para... No, algo puede estar ocultando. Creo yo. Bueno, sí. Francisco tal vez no tuvo tantos problemas como el siguiente que le vamos a hablar, pero sí podemos hablar acerca de cuáles fueron las posibles razones por las que tal vez este hombre fue desvivido o no. O sea, nunca lo sabremos. El primero es un conflicto interno. Como les dije, lo que hizo este hombre fue hacer reformas financieras dentro de todo el estado para poder ver en auditorías en qué se estaba gastando qué cosa. Eso no le gustó a muchas personas que estaban dentro del poder, que pues claramente, si entráramos a un arca del Vaticano, nos daríamos cuenta de lo que no es la humildad y lo de que no es el verdadero voto de pobreza, porque es
está bastante fuerte. Pero él intentó hacer eso, o sea, él intentó ver ser humilde. dónde se estaba gastando todo eso. De hecho, sí, Francisco, de hecho, no vivió en los departamentos papales. Él llevó una vida mucho más como Francisco de Asís, precisamente el personaje que toma. Sí. Él trata de hacer eso. Tal vez es porque venía de Latinoamérica, de la misma tierra de Maradona y de Cerati. El primer papa latinoamericano jesuita y el primer papa negro le llaman algunos porque los jesuitas su atuendo es negro. Sí. Entonces por eso le dicen el primer papa. Va a haber un papa negro que va a cambiar la historia. Eso dijo Entonces, Nostradamus. Entonces creían Papá, que era de tez con Yo también, exceso ahorita de que estoy melanina. diciendo- No, pero a lo que dicen muchos es que se cumplió la profecía porque era el papa negro, porque los jesuitas, o sea, esa corriente religiosa dentro de la iglesia católica visten de negro. Digo, a donde yo me acuerdo, yo no soy muy experto, Ah. pero eso era lo que se comentaba. Yo pensé que porque iba a quedar uno como San Antonio. ¿De así, color? de color. Yo me pensé que era eso. Sí, no. No, bueno, esa es la primera parte que este hombre Sí, intentó claro, les hacer. incomodó, digamos. Incomodó dentro del Vaticano e incomodó afuera, porque como parte geopolítica, este hombre tuvo como una cosa de una postura muy clara sobre la migración, sobre el medio ambiente y una crítica al capitalismo desregularizado. Les digo, o sea, todavía había machismo, todavía estamos en contra del aborto, todavía están cosas... Así que no lo certifiquen, ¿eh? Pero sí hay indicios de que incomodó a varios sectores ya de afuera, que esos sectores siempre han estado muy involucrados con el Vaticano y le dan dinero. ¿Qué sectores? Ya suéltalo. Ahorita en el siguiente, van a ver por qué, ese es el mismo sector, son los mismos. Vienes. Es que también lo que dicen es de esos que dicen, vienes, pídeme amistad, me pides un favor, no me brindas tu amistad. Dicen que también ahí, también me gustan cosas conspiranoicas, que la cuestión de la mafia italiana y todo eso tenía mucho que ver ahí, que tenían ellos también ahí metido dinero y que como comenzaban ahí las auditorías como que también incomodaron. Dicen eso, Sí, dicen a lo eso. mejor también, A ver, vamos también, a ver también. Y el tercer eje ya es el último, él era un papa reformista. Lo que él buscaba era algo diferente dentro de la iglesia, buscaba más apertura, porque no por buena onda, a ver, no digas, ay, es que este hombre venía la palabra del Señor. No hay ingresos en la iglesia, ¿por qué? Porque ya rechazan a la comunidad LGBT y rechazan a las mujeres, rechazan a los migrantes, rechazan a los latinos. ¿Quién les va a dar dinero? Ya no existe la misma fe católica, entonces necesitaban atraer creyentes una vez más y por eso es que existe esa apertura, pero también no crean que ha sido por buena onda. Aún así, esto no es bien visto por nadie del Vaticano porque la palabra del Señor es la palabra del Señor y es inamovible y porque alguien va a venir a moverla. Entonces también este hombre que se convirtió en un estandarte que iba hacia la reforma de la iglesia a permitir, les digo, divorciados, que eso, ¿cómo van a permitir un divorciado? O sea, Inglaterra se separa de la iglesia porque se divorció Enrique VIII de su esposa, Catalina. Y crea su propia iglesia. Y crea su propia iglesia. Que Para poder casarse. Que fue por caliente, que después vamos a hablar de eso, que realmente fue porque se quería dar a una señora. Y luego, o sea, quitando a los divorciados, es que Alexa, Bar Alexa acaba de decir sí. En efecto, confirmó desde la lejanía. Y, además, la comunidad LGBT cada vez está más en apertura. Y es una comunidad que ha buscado desde siempre un lugar donde sí exista respeto. Algo que en la iglesia no existe. Ve una oportunidad económica, que fue lo mismo que pasó con Gloria Trevi, bebés. Gloria Trevi, no crean que es una persona pro-LGBT, ¿eh? Como una tratante de blancas va a ser comunidad LGBT. Gloria Trevi lo que hizo fue ver un mercado y dijo, de aquí me agarro. Que miren, esto también va a incomodar. Perdón, pero aquí venimos a decir la verdad a quien le guste y a quien no, ni modo. Pero eso fue lo que hizo Gloria Trevi. Gloria Trevi agarró a la comunidad LGBT y agarró a las mujeres y dijo, yo me voy a volver el emblema de estas personas. Y ahora es lo que... Y se soltó el cabello. Exacto. Una vez que sale Gloria Trevi de la cárcel, el primer hit que saca es Todos me miran. Oye, y algo también... Digo, yo también soy bien conspiranoico cuando quiero, ¿eh? Pero el Papa Francisco fue con tanta apertura que inclusive, no sé si sepan que el Vaticano tiene
aparte de una de exorcismo, una sección de exorcismo, tiene claro. también una de búsqueda de vida extraterrestre. No Sí, sabía. tienen sus propias, digamos, instituciones dentro de la institución o sus propios grupos o no sé cómo se les pueda denominar, pero que investigan, bueno, no solamente, o sea, los extraterrestres se imaginen a un alien, ¿no? Sino que pueda existir algún tipo de vida Sí. en otros países, etcétera, etcétera. En otros planetas, otros planetas. en sus países, aparte del Vaticano. México, ¿no? Y supuestamente una vez le preguntaron, ¿y qué haría si hay vida en otros planetas? También en esta iglesia católica serían bienvenidos, o sea, hasta los extraterrestres. Claro, para monetizarlos, para Pero sí, hay monetizar. unas entrevistas donde él da esas opciones y era con mucha apertura. Pero, sí, como dice, por eso Martín, esas teorías conspiranoicas. Alex Amara, ¿hay algo que quieras apuntar? Porque te veo como digo, es inteligencia artificial, pero a ver. Hay muchas. Empezamos con que dices vida extraterrestre. ¿Qué hay fuera de nosotros? El cielo, el universo. Entonces, cualquier cosa que provenga de ahí es una vida extraterrestre. Nos vamos con las teorías conspiranoicas. Hablamos de que no le permitieron, dijo Mar, que no se le permitió que entraran otros doctores. El Vaticano no tiene una prohibición de que entren personas externas a revisarlos, pero, ahí va, tienen su propio grupo de médicos, de abogados, de ingenieros, arquitectos, todo lo que necesiten ahí dentro para que nadie pise nada de forma externa. Entonces, aunque no esté prohibido, a ningún papa lo va a tratar alguien que no sea dentro de su séquito de médicos, ¿no? Y teorías conspiranoicas, basta ver cómo escondieron las cosas con Emanuela Orlandi, por si no lo conocen. Fue una chica que desapareció dentro del Vaticano. Era hija de una persona que trabajaba para los papas y simplemente le dijeron a la familia, deja de investigar porque Manuela ya está con Dios. Entonces se supo que hubo, bueno, hay teorías donde dicen que la tuvieron por años, o sea, más de 10 años escondida en un tipo de albergue en el cual la estaban protegiendo porque el papa sabía cosas y no querían que hablaran. Hay otra donde se dice que fue utilizada para un tráfico dentro del Vaticano. Y a la familia le pidieron que dejaran de buscar, aunque el padre siguió trabajando para ellos hasta el último día de su muerte. Entonces, las teorías conspiranoicas están por todos lados, ¿no? Pues sí, digo, al final de cuentas, cada quien va a tener sus diversas opiniones, pero digamos, médicamente sí es muy difícil porque inclusive cuando enfermó de gravedad, cuando estuvo crítico en la primera hospitalización que fue inclusive en cuidado crítico, los médicos estaban emitiendo como certificados o como, no sé cómo se podría decir, documentos oficiales del Vaticano con sello y todo, de la evolución clínica, explicada según con palabras sencillas, pero sí usaban algunas palabras pues con técnica médica, que dije yo, sí, claro, definitivamente sí está emitiéndolo un médico. Entonces, él tuvo una neumonía bilateral por el antecedente pulmonar que ya hemos ido arrastrando. Entonces, yo lo veo un poco difícil o sea, ¿qué habrán hecho como para que se infectara? Ahora, sí donde ronda hay un cambio importante es en la muerte, en la causa de fallecimiento directo, porque él estuvo con una neumonía, una infección de forma bilateral, fue tratado con antibióticos, fue tratado con oxigenoterapia de alto flujo. De hecho, en el comunicado, por aquí se los vamos a estar pasando, decía, está bajo cánulas de alto flujo y también estaba con ventilación mecánica no invasiva. Es decir, pues como sus pulmones estaban muy inflamados, había baja oxigenación en su sangre y requería este tipo de apoyo, aparte de los antibióticos. Aparentemente él no fue intubado. Intubar este tipo de pacientes con esas bronquiectasias que les comento es muy difícil extubarlos y con esto se puede evitar la intubación tratando la infección, dándole tiempo al tiempo y que mejore. De hecho, de esa situación crítica que muchos pensaban que iba a fallecer por la fragilidad, por ser adulto mayor, por ser geriátrico ya, pensaban que iba a fallecer, pero
logró sobrevivir. En una de esas hizo un periodo de broncoespasmos, documentaron ellos, porque les Sí. digo que estaban dando comunicados oficiales de forma regular. Hizo un broncoespasmo, se le cerraron los bronquios que llevan aire de la tráquea a los pulmones, y con episodios de ventilación no invasiva. De hecho, dicen que le hicieron también una broncoscopía. Una broncoscopía es meterle un tubo a los bronquios y aspirar secreciones que se acumulan por las bronquiectasias. Entonces, él fue tratado, la verdad, a lo que se percibe, pues, por médicos especialistas, neumólogos, infectólogos, intensivistas, internistas, ha divertido un sinfín de médicos, y lo sacaron de esa hospitalización. ¿Sale? Entonces ahí todos creían que iba a fallecer. Y sí, deben de tener su propio staff de médicos, pero fuera del Vaticano, a los padres que pertenecen a la Iglesia Católica no tienen esas circunstancias. Y ahorita, haciendo alusión a todo lo que estaba diciendo, sí pueden ver a los padres, a los párrocos y a todos los católicos médicos que no sean de la iglesia. De hecho, a mí me tocó atender muchos padres cuando fue lo de COVID. Unos padres de algunas situaciones infecciosas me llegaron a... Infecciosas, ¿de muchos sentidos? Infecciosas oportunistas. Me tocó a uno atenderlo, ¿verdad? Y a otros que de infecciones pulmonares. Y lo teníamos nosotros, los médicos, no de su staff, pero estaba en continua comunicación un médico de ellos. Doctor, y diario le tienes que dar informes al médico de los padres. No le das informe a ningún familiar del padre. Sí, le das directamente a su médico. Va el médico de la iglesia, y ellos tienen un seguro del Vaticano. Así como Seguro Monterrey, seguro OmniLife, ellos tienen seguro Vaticano. Tienen un fondo para atender todas esas enfermedades. Y ese fondo es inagotable. O sea, no es como que ya se les acabó No, ellos... quirófano o terapia intensiva, lo que sea, y de ahí se atienden. Entonces, los médicos, ellos tienen un sistema de salud bastante eficiente, y lo dejó ver pues cuando se han enfermado los papas, en este caso hablando de Francisco. Claro. ¿Nos puede, antes de entrar con el cierre de la fisiopatología, platicar del ictus? Exacto. Eso es lo que ahorita estaba pensando. O sea, si quieren, hasta para ser conspiranoicos, hay que saberle, ¿verdad? O sea, hay que saberle, porque salió de lo pulmonar, pero de pronto, y ya todos, gracias a Dios y todo. Yo me acuerdo que cuando intentaba hacer forense, es que en mi otra vida fui forense, porque yo hacía análisis en mis canales de medicina de muertes de personajes famosos. Hice la muerte de Maradona, muerte de Paquita la del barrio, hice de varias cosas. Y una de ellas fue no de la muerte, sino de la enfermedad. También, sobre todo de enfermedades hacía, de famosos. Hice la de Papa Francisco. Y yo dije, pues, la libró. Dije, qué raro, yo pensé que iba a fallecer. Sí, yo también pensé que iba a fallecer. Lo dan de alta, y efectivamente, como dice el maestro Olivares, emiten el comunicado oficial del Vaticano donde lamentamos el fallecimiento del Papa Francisco así de pronto, y no fue de situación pulmonar. Digo, si tú quieres ser muy conspiranoica, se murió de un ictus, un evento vascular cerebral. Le pueden llamar evento vascular cerebral, le pueden llamar accidente cerebrovascular, le pueden llamar ictus cerebral. Es decir, una patología neurológica. Se murió. Tuvo un coma profundo por un ictus cerebral. ¿Y qué es esto? Pueden ser dos situaciones que causan obstrucción del flujo de las arterias del cerebro. Este flujo se obstruye, uno, por un trombo que se forma ahí mismo en las arterias del cerebro, o que viene eyectado de alguna arritmia cardíaca, que se viene y se incrusta, tapa la circulación, y todo ese pedazo de cerebro pues deja de recibir oxígeno, sangre, oxígeno, y hay un infarto cerebral. Evento vascular cerebral isquémico se llama. Y la otra, por la que puede haber ausencia de flujo, es porque se rompa una arteria. Se llama evento vascular cerebral o ictus hemorrágico. Por cualquiera de las dos causas puede suceder. ¿Cuál fue en esta situación? No se emitió. Yo, de hecho, antes de este programa volví a revisar. No se sabe si fue un infarto cerebral o una hemorragia cerebral como causa del coma que presentó, y finalmente de un colapso circulatorio, que es, al final de cuentas, cuando el cerebro se comienza a afectar. Hay centros que regulan la frecuencia cardíaca y la presión,
y si disfuncionan, pues obviamente hacen paro cardíaco. No necesariamente primero hacen muerte cerebral, a veces antes de muerte cerebral hacen la muerte cardíaca que le llaman, que es lo que más conoce la gente en general. Pero sí, ustedes pueden dirán, no, seguramente fue una hemorragia. Pues porque fue muy rápido su muerte. No necesariamente. O sea, sí, una hemorragia se comporta muy agresivo, pero también un infarto cerebral en una arteria cerebral media que se llama, una que lleva sangre parte todo medio cerebro. Si se obstruye esa también te va bien mal. Entonces las dos pudieron haber sido. Y yo puedo pensar que fue un infarto maligno, o sea, un infarto cerebral de un coágulo grande, porque pues tenía postración. Sí, ándele. Tenía Esta es la clave. postración, tenía infecciones frecuentes. Entonces, a lo mejor eso hizo que se formaran, tenía obesidad, o sea, tenía, pues, obviamente, poca movilidad en general, sedentarismo, etcétera. Entonces, eso hace que forme Sí. placas de grasa, de ateroma que se llama, se rompan y se obstruya. Pero también pudo haber sido una hemorragia cerebral. O sea, cualquiera de las dos no sabemos, pero pues ahí está. Y de eso falleció. O sea, si tú entonces quieres ser un conspiranoico que dices, ah, caray, o sea, iba por una parte y de repente, pum, fue raro, pero, Sí. pero está descrito médicamente también. Fíjense, para ahorita completar lo que decía Mar Alexa, Mar detecta actividad paranormal, que ya que siempre la bromeo así. Generalmente en este tipo de líderes siempre hay un equipo multidisciplinario en cuestión médica. Por ejemplo, no nos vamos tan lejos cuando Donald Trump se enferma de COVID. Salía Sí. su grupo de médicos. Y no cualquier médico, eran médicos así bien cocos, de que era el jefe de infectología de no sé qué hospital, y salía en conferencia de prensa el jefe de médicos y todo su grupo de médicos atrás, que usted veía y eran impresionantes, eran especialistas, subespecialistas, nada, que los Olivares, ¿no? Eran Un zamarrón ahí. eran este tipo de médicos brillantes. Entonces, este tipo de líderes, ya sea a nivel de presidencia, pues literalmente es ya un grupo específico de médicos. Ahora, fíjese, bien bonita la fisiopatología. Recordando que este papa ya había tenido un problema pulmonar, vemos que tiene una edad de la cual fallece a los 88 años. Así es. Que la media, por ejemplo, en México, de hombres, 72, 74 años. Entonces, había vivido ya bastante bien tal vez pasó la media de aquí de México, es 88 años. Y recordar que tenía hipertensión y diabetes. Entonces, para cerrar este ciclo de muerte, Doc, paciente con diabetes sabemos muy bien que va a producir una inflamación crónica a nivel vascular. Exactamente. Tenemos la cuestión de respiratoria, donde ya hay una neumonía. Lo sacan del problema respiratorio, pero a consecuencia de que, Doc, estuvo mucho tiempo postrado. Esto hace alteraciones en la circulación, produce trombos. El trombo de extremidades inferiores muy seguramente viajó hacia lo que es la circulación cerebral. Viene la cuestión del ictus, queda en coma. Y aquí recordar que un paciente en coma con sarcopenia, la cuestión vascular, la cuestión de inflamación crónica, pues va a desatar lo que en medicina forense llamamos falla orgánica múltiple. Y por eso es que la falla orgánica múltiple le pega a 3 órganos principalmente: cerebro, riñón, que esto también es importantísimo, el riñón. El riñón, a su vez, como usted bien lo sabe, maestro, causa alteraciones cardiovasculares, un problema de arritmia, y de ahí se va hacia hígado y empieza como un círculo vicioso. Así es, como cuando vemos las fichitas de dominó. Exactamente. Que empiezan una tras otra. Entonces, y lo vemos muy bien en los hospitales. Un paciente que ya con cierta edad, con ciertas enfermedades, que ya después empieza a bajar la oxigenación, empieza a desaturar, pues ya incluso el familiar se le va diciendo, mire, aviso de gravedad. ¿Sabe qué? Ya empezó a fallar el riñón. ¿Sabe qué? Ahora ya empezó a fallar el hígado. Ahora ya está muy somnoliento. Incluso el familiar dice, oiga, doc, ya está muy somnoliento, mi papá ya no habla. Y ya uno como médico sabe muy bien que ya empieza el fallo orgánico y es cuestión de horas para fallecer. ¿No? Y bien, no sé si recuerda, Mari, el doctor Olivares, las últimas apariciones de él. Justamente iba a ser Semana Santa, sí, y a fuerza como que iba a dar un mensaje y ya se veía bien deteriorado. De hecho, miren, esto no lo he leído en ningún lado, esto es una percepción mía, experiencia mía. Yo escucho un cambio de voz en las pacientes, en las personas, y sé que ya viene un final. O sea, y no necesariamente que estén hospitalizadas, en la vida cotidiana. O sea, cuando alguien comienza como a su voz a cambiar, aunque anden funcionales y todo, digo, caray.
Y eso es una percepción mía, ¿eh? Es una percepción mía que no viene... No hay fundamento científico. No, es como que mi experiencia. Pero fíjese que, Doc, sí tiene usted mucha razón. La famosa fascia hipocrática o fascia caquéxica. Le comento rápido, cuestión de vida. En dos casos que es reciente. Ya pensé que 2 minutitos. Un minutito. Una señora que conocí, por años la conocí, estaba justamente ella tenía un negocio, antecedentes, cirrosis, se ponía a tomar mucho con su esposo. Supe que la hospitalizaron porque la dejé de ver, estaban ahí unos trabajadores, y le digo, oiga, y la señora... Siempre me planchaba mi camisa, por ejemplo, de urgencia, ¿no? De rápido. Oiga, tengo mi bata, la plancha ahorita. Sí, en 10 minutos está. La dejo de ver y le digo, oiga, y la señora... Porque ya incluso le veía ciertos patrones ya de cirrosis, ¿no? Sí. Ya venía la ictericia y todo. Y me dice, la hospitalizaron. Híjole, la dan de alta. ¿Y qué creo? Exactamente así. Ya muy delgadita la voz. Ya incluso, como dice mucha gente, la cara ya de la muerte, ya como chupada. Y fui y le dije a mi compañera de guardia, le digo, ¿qué crees? La señora de la tintorería ya está muy mal. Le digo, yo creo que en esta semana va a fallecer, a pesar de que está ahí sentada. ¿Qué creo? A los 3 días ya estaba el moño negro de la tintorería de que había fallecido. Fascia hipocrática, fascia caquéxica. Y apenas un amigo, en paz descanse, lo vi ya muy mal. O sea, ya incluso hasta él se tenía que dializar y por cuestión de que ya no quería el dolor y toda esta cuestión de que le tenía que poner el catéter y la molestia, yo creo que se aferró y dijo, no, yo no me voy a dializar y háganle como quieran. Y ya incluso su pensamiento, su psique ya era muy lenta. De repente él era muy hábil en las matemáticas y ya lo veía uno ya muy triste en el sentido de que ya no platicaba como antes, ya estaba así. Y la cara igual. Sí. Incluso dije, híjole, mi amigo ya va a irse a otro lado. 2 días después. Y es que tiene sentido. O sea, cuando nuestros órganos disfuncionan, generalmente sirven para algo. O sea, sobre todo el hígado sirve para depurar una sustancia que se llama amonio. Y los riñones sirven para depurar toxinas como urea, creatinina. Entonces, cuando se acumulan en el cerebro y te enlentece todo. Entonces, no está tan mal mi teoría. No, de hecho, sí es muy característico. Sí, de acuerdo. Y pues, finalmente, pues él falleció de... Ahí está el comunicado oficial, ahí están los últimos videos donde ya prácticamente estaba muy deteriorado, de hecho se escuchaba... Sí. Donde... Sí, ya la falta de... No, y además fue muy irresponsable porque los pacientes con bronquiectasias hacen, pues obviamente enfermedades pulmonares crónicas, requieren oxígeno. Y se vio que ahí lo quitaron el oxígeno para que saliera. Sí, no. O sea, ahí sí fue algo medio raro. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua, di cerimonia. Di leggere il messaggio. Ya no fumen tampoco. No fumen, porque loco. Ay, pobrecito. ¿Qué opinas del caso? Es que yo creo que él sí quería hacer algo bueno. O sea, quería al menos... O sea, como que tenía la pretensión. O sea, te lo hizo una persona que creció en escuela profundamente católica, en familia profundamente católica, que Papa Juan Pablo II era así... Diosito, ¿no? Casi viniendo a la iglesia. Así que me hicieron salir a la calle a bendecir a Juan Pablo II con mi espejo. Cuando pasó en el avión. Sí, era clásico. Eso del espejo. Me hicieron hacer eso y yo decía Juan Pablo II. De hecho, hasta lo beatificaron, está ¿no? beatificado tu tío, o sea... Entonces, para San Juan Pablo II. A mí, Francisco, o sea, a pesar de que una vez más tuvo en algún momento una conferencia con niños y jóvenes y demás, que se hizo viral en TikTok, porque esa era la idea, que fuera el papa cool, pero pues ya cuando le preguntaban acerca de las mujeres y acerca del rol y acerca del aborto, como que ya sacaba claramente no, ustedes allá, nosotros aquí. Y una mujer sacerdote, no, porque ustedes están hechas para cuidar, para maternar. Que pues me dice, no, señor, no, mijo. Por eso, ¿quieren que nos vayamos al siguiente papa? Sí, yo creo que sí, porque ya me entró mucha curiosidad. Sí, también a mí me dejó lo de... Sí, claro. Sí. De San Juan Pablo II, el papa más querido últimamente por la Iglesia Católica, Por los mexicanos. Sí, por los mexicanos. A ver. Hasta la canción de Roberto Carlos. No. La Tú clásica eres mi amigo del alma, realmente mi amigo. Y le voy a decir algo que nadie sabe, que pocos saben. Alex Lora le compuso una canción del Tri.
Juan Pablo II, Juan Pablo II, sí. Ok. Entonces No, sí ya fue muy ves. querido, pero a ver, Mar, ya Pues- nos tienes con el alma en un hilo. Sí. Karol Joseph Wojtyla nació el 18 de mayo del 20 en Polonia. Desde ahí decimos, si nace en 1920 en Polonia, la peor infancia de toda la historia de la humanidad. Les quiero dar esto porque casi casi es perfil criminal. Entonces, A ver. quiero darles eso. Él nace en Polonia, perdió a su madre a los 9 años, perdió a su hermano mayor siendo adolescente, su padre murió cuando él tenía 21, vivió la ocupación de los bigotones en Polonia. De los bigotones. Es que no podemos decir la palabra, pero Ese personaje del personaje. ¿A poco? tan trágico. Trabajó en una cantera y una fábrica química y la forma en la que él liberaba su estrés era a través del teatro clandestino, pero su experiencia con los bigotes, o el bigotón, lo marcó de por vida. Perdón que iba a decir esta tontería. Pero yo dije, ¿a poco? Así le dicen, yo pensé que decía bigotón. Te dije, pues ha de ser el expresidente Fox. Dije, ¿Su fan? no. O sea, es que decía bigotón. Dije, pues, ¿Su amigo? Su íntimo amigo, el doctor Olivares. Hasta tienen un podcast juntos. Tienen un ¿Ya me va a podcast cambiar por el juntos. Vicente Fox? Al Celoso. próximo episodio aquí ya está Fox. Estamos en un rancho. Bienvenidos, amigas y amigos. Uy. Uy, por eso niños usted y dice niñas. amigos y amigas, como su amigo Vicente Fox. No, Ya yo lo siempre he caché. dicho amigas y amigos. Ah, bueno. No. Ya lo caché. No, de por sí, de repente cuando llego a exigir insumos médicos, especial para pacientes oncológicos pediátricos, a los niños, luego hago, no, le tiras bien, no fuera porque el PRIAN, yo no le, nada más exijo como ciudadano que paga Claro, el impuestos. gobierno que esté. El gobierno que esté, estamos pagando impuestos. Claro. Y entonces, ese es su trabajo. Así es. Y rápido comento esto. Así, yo soy servidor público. Y si yo me rento para estar en ese puesto, siempre el máximo. El día que ya no sirva, me retiro, doc. Claro. Pero no por mi culpa voy a entorpecer la justicia de alguien. Y es lo que muchos servidores públicos no saben. Digo, yo soy servidor Sí, público, usted también trabajo es para el servidor Instituto público. Mexicano del Seguro Social. De hecho, a lo mejor si llega a ver alguno de los familiares que le he dado información de pacientes críticos que están en terapia Ese sale intensiva. necrointensivo. Pues sí, me dijeron. Luego les cuento ya para no hacer más largo. Pero yo les digo, yo les explico todo esto y esto, lo otro. Me dice, muchas gracias, doctor. Usted es muy amable. Le digo, no, estamos para servirles. Claro. O sea, usted me está pagando. Sí. O sea, digo, el IMSS es tripartita, pero una de esas partes es el patrón, Es otra el parte es el paciente. gobierno y otra parte es el trabajador. Así es. Entonces, ellos nos están pagando. Si no te gusta ese pago o te quejas, pues salte y trabaja en otra cosa. Pero mientras tu obligación es atender bien a el derechohabiente y a sus familiares. Sí, claro. Así y de dice, nada sencillo. más recordar algo bien bonito para que luego por ahí algunos abogados se quieren pasar de lanzas en los juicios, que dicen, usted es doctor, ¿verdad? Sí, tiene el doctorado, ¿verdad? No, espérenme, ahí va la definición de doctor. Etimológicamente, doctor significa docere, que es enseñar, el que enseña. Entonces nosotros como médicos tenemos la obligación de enseñar al paciente y al familiar. Por eso es que tenemos que dar justamente el informe a los familiares. Sí, y de hecho a mí me da igual como me digan, ¿eh? O sea, a mí no me importa cómo me digan eso. De hecho, a mí cuando me dicen, ¿a qué se dedica? Le digo, soy médico. Sí, yo también. Ah, es doctor. Porque doctor es a ver, yo le dije que soy médico, no, soy licenciado en medicina, no me importa. Lo único que me importa es tratar a mis pacientes de mi especialidad correctamente. No me importa cómo me digan. Así de sencillo. Pero bueno, ya saqué mi frustración. Oye, nada más estamos interrumpiendo Sí, más. No, está bien, está perfecto. Estoy leyendo toda la documentación Esa bola de acerca. Jamás, Oye, jamás. Yo les respeto. Como la doctora Sofi, ¿qué andabas haciendo? Fui a grabar con una bola de pendejos. Voy con dos pendejos, uno que atiende vivos y otro que atiende muertos. Jamás, jamás. Son mis íntimos amigos. Pero bueno, la cuestión está en que Juan Pablo II llega al poder después del fallecimiento polémico de Juan Pablo I. Juan Pablo I muere a los 33 días de haber asumido el poder y estuvo terriblemente mal llevada. Si es que el señor murió de causas naturales, el Vaticano tiene la culpa porque lo mandó mal. En cuanto dan el comunicado de que falleció a los 33 días de haber tomado el poder, dijeron, lo encontraron personas de su... O sea, lo encontró, al parecer, otro sacerdote y su secretario. Después ya dijeron, no, lo encontraron 2 monjitas.
Y la pregunta era, ¿por qué había 2 monjitas? O sea, como que empezaron a hacer todo un análisis así de que, ¿y por qué no dijeron la verdad de que lo habían encontrado realmente 2 monjas en su escritorio con los lentes puestos, prácticamente así como inánime, o sea, como si no le hubiera pasado absolutamente nada, estaba ahí solo petrificado. Y ya como que la gente dijo, esto está muy extraño, y ya automáticamente sube Juan Pablo II. No sé si ya lo habían escuchado. Sí, No, yo no. por eso ahí busquen en internet la polémica muerte de Juan Pablo I. Terrible, ¿no? Entonces, pero Juan Pablo II se convierte en el primer papa no italiano en 455 años. Es el primer papa polaco y además se convierte en un símbolo antisoviético. Y desde ahí ya viene el tema político. Juan Pablo II, más allá de ser un líder espiritual, fue un agente geopolítico, que su papel más relevante fue la caída del comunismo en toda Europa. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera caído el comunismo en Europa? Estados Unidos no se habría convertido en la superpotencia que ahora es. Él atendió a intereses estadounidenses y de otros países que no son legítimos, pero que no quiero que les tiren su video. Y fue la razón por la que este hombre fue tan poderoso. Ajá, O sea, este sería una de las personas... Y por eso tú dijiste al principio, tiene mucho impacto su infancia. Claro. O sea, exactamente, tenía... Ay, chis. Así es decir, continuaría la Guerra Fría. Si Juan Pablo II nunca hubiera ascendido, continuaría la Guerra Fría y por lo tanto, el poder de la URSS sería... La URSS habría sido la potencia mundial número 1. La OTAN no habría tenido el papel que ahorita tiene. O sea, en este momento muchos problemas se habrían evitado, como lo que está pasando en Rusia. Se habría evitado la superpotencia de Estados Unidos que lo que hizo fue con su doctrina Monroe decirnos a todos, yo los cuido. Sí. No habría pasado el intervencionismo en ningún momento. O sea, si ese señor no hubiera subido, ¿qué es lo que hacía este hombre? Iba a todas partes a decirles que el comunismo estaba mal y que hablar en comunidad estaba mal. A ver, no estoy defendiendo el comunismo, porque van a decir, la Mar es comunista. Y sí, no, espérese. Claro. No voy por allá. Mar Rusarín. No, tu tío ya no es comunista, tu tío ya le llegaron al precio, pero también de eso no vamos a hablar hoy. La cuestión está en que continuaría la guerra soviética y habría menor expansión del capitalismo global. Lo que hizo este hombre es que el capitalismo se desembarcara de una manera tan grande que, una vez más, en los 90s fue una expansión económica enorme para empresas estadounidenses. El mercado estadounidense no habría permeado de la manera en que hizo en toda Europa. Se acabó. Entonces, este hombre era una persona... Muy inteligente. Acá, Bueno, viciosa. aunque eso de que, digo, ¿cómo te digo? Pues yo tengo mis ideas, ¿no? No que esté en contra, pero eso de que estuviéramos mejor, estuviéramos diferentes. Diferentes. Diferente, Sí. porque luego también, o sea, cuando se adquiere poder, ya cada quien, digamos, busque sus propios intereses. O sea, la verdad, o sea, a lo mejor estuviéramos diferentes. No sé si mejor, No porque... mejores. Jamás dijimos eso. Solo estaríamos... Regrésenle el video. Sí, dije estaríamos mejores. Sí, no, dijiste- perdón. Sí, tú, Mi intención era decirles que no hubieran pasado muchas cosas que ya o sea, pasaron. estuviéramos en otro paralelismo. En otro país, quién sabe cuál sería, tal vez. Exactamente. Quién sabe qué sería, pero aquí viene A lo lo peor. mejor esto es lo mejor. O sea, todavía no vamos a lo peor. Vamos a lo peor que hizo este hombre y fue la controversia más grande y es que durante su pontificado todos los abusos que se dieron fueron totalmente silenciados y es aquí cuando se acerca uno de los casos más emblemáticos que sí lo conozco así perfectamente de Peapa, Marcial Maciel. Su video más visto de tu canal. Fue el caso de Marcial Maciel, que tuvo la oportunidad de entrevistar a un especialista del caso que lleva toda su vida hablando de Marcial Maciel. Y Marcial Maciel era íntimo amigo de Juan Pablo II. Contexto, para los que no sepan. Marcial Maciel fue un sacerdote mexicano que detectó qué era lo que el Vaticano necesitaba, que era dinero. Y cuando detectó eso, hizo que
muchas personas muy ricas de México, muchas, le dieran dinero. Eso lo mandaba al Vaticano y a favor de eso él hacía y deshacía en una red de, no sé si puedo decir esa palabra, pero si no tendrá que ser censurada, de pederastia en México y en Europa, tan grande que fueron alrededor de 200 niños los que tuvieron algún tipo de abuso por parte no solo de él, sino lo que hacía él era entrenar a otros sacerdotes que estaban cerca de él para que realizaran el abuso. Fue uno de los mayores casos de pedofilia en la iglesia y cuando llega esta noticia, desde muchos años llegó a Juan Pablo. Marcial Maciel estuvo estuvo en la impunidad 5 papas. Fueron 5 los que pasaron por ahí, incluyendo el de 33 días. Sí. E incluyendo el que iba saliendo cuando él era joven. Pero fueron muchos los papas que sabían que esto sucedía porque la primera denuncia de abuso fue a los 5 años que él tenía su primera congregación. ¿Mi Papa Francisco también? No, pues ya no te tocó. Ay. Porque ¿sabes qué pasó? La verdad Mi es Papa que Francisco. la razón por la que Benedicto XVI renuncia es porque la bomba le Sí. explotó a él. Y él no pudo hacer nada. Él no tuvo la capacidad ni carismática ni de poder para poder realizar algo y decide renunciar como una forma de Claro. quitar el conflicto. Entonces, Juan Pablo II fue sí, la verdad, encubrió a los legionarios de Cristo, hijos secretos y manipulaciones financieras, porque todo ese dinero, les digo, de personas ricas en México, Claro. incluyendo a Colosio, Sácatelo. iban para el Vaticano. Me dieron O sea, ganas de llorar cuando dijeron de los niños. es No, sí, es terrible. Es que no Y manches. eso, Doc, es la cifra que según Es lo se que le iba a conoce. decir. Y Uno falta bien la mal cifra pensa- negra. Usted le llama, exactamente, falta la cifra negra, Sí, pero la que cifra eso pues... negra. Esa cifra sale por parte de la misma iglesia. En el momento en el que sale el caso de Marcial Maciel, la Legionarios de Cristo no tuvo opción y tuvo que decir, sí pasó, fueron tantos. Y tenemos registro de tantos. No sabemos si realmente fue eso. Hay un documental en HBO que les recomiendo que vean acerca del caso, en donde es tristísimo ver a una persona como de 90 años, un hombre de 90 años, diciendo y recordando, yo era un niño, yo confié en ese hombre, mis papás confiaron en ese hombre y me vi. Sí, y es que no es creíble 200 si estamos hablando nada más de México y de otros. Europa. Sí. No, pues no son 200. ¿no? Qué difícil, qué Y difícil. además este hombre hay algo que se llama marxismo eclesiástico. El marxismo eclesiástico no es que la URSS ni nada de eso. Lo que trata de decir es que Dios debe tener una preferencia por los pobres. Eso es lo primero. Lo segundo es que la pobreza no es un destino espiritual, sino el resultado de estructuras injustas. El tercero es que el pecado es social, no es individual. Y la última es que la iglesia debe involucrarse activamente en la transformación política. Eso decía el marxismo eclesiástico. Y cuando llega Juan Pablo II, Sí. eso lo elimina, lo erradica y les dice, ustedes no pueden pensar en eso porque la iglesia es perfecta y Viva el capitalismo. viva el capitalismo. La madre. Además de una postura anticoncepción y contra la VIH, él fue un agente también muy problemático porque dijo públicamente que no debían utilizar protección cuando tuvieran intimidad, porque eso va contra Dios y contra la concepción, lo que desgraciadamente también hizo que esto que pasó con el VIH se proliferara aún más en los años 90. Evidentemente el rol de la mujer totalmente apartado y tiene una relación muy grande con dictaduras. Que una vez que logró su cometido, que al parecer el cometido fue de tratar de quitar al comunismo y a la URSS su poder, ya no servía. Y es cuando vienen estas cosas conspiranoicas. La primera de ellas es que fue envenenado de manera gradual. Claramente ustedes me van a decir, no, pero a mí me gusta la conspiración. Y una de ellas dice que fue envenenado de manera gradual para que su estado de salud se deteriorara poco a poco, para que cuando él falleciera, pues ya no hubiera ningún tipo de repercusión o sombra acerca de lo que sucedió. Pues coincide el inicio de su sintomatología, que fue en 1990, con pues datos incipientes de temblores,
en reposo, temblores en movimiento, que es asociado a la enfermedad de Parkinson, una alteración ahí de una neurotransmisión que se llama dopamina, que pues pueden vivir muchos años. Actualmente hay pues buenos medicamentos que sustituyen a esas, se llaman levodopa, carbidopa, son sustancias que pues hacen que pues hagan la acción de lo que nuestras propias sustancias del sistema nervioso nos están produciendo y tienen un bastante buen control. Algunos propiamente tienen un área muy extensa de afección, muy baja producción de estos. Hay otros que no necesariamente y que le permiten pues seguir su evolución. De alguna forma tiene una explicación médica. A lo mejor por eso pensaron que estaba envenenado pues de forma crónica porque comenzó a tener esos temblores, ¿no crees? Es que estas enfermedades crónico-degenerativas, en especial las que van degradando el sistema nervioso, por decirlo así, para no serlo tan técnico, tienen mal pronóstico, doctor. Por ejemplo, cito una terrible, que es espeluznante para mí, que es de la que más me da temor por ver pacientes así, es la ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Sí. O sea, qué enfermedad tan maldita. O sea, el paciente queda con los ojos abiertos, ya no puede respirar, no se puede mover. Y el Parkinson, que también es una degenerativa del sistema nervioso, pues imagínense, ya no nada más afecta la cuestión neurológica, sino también a su vez va afectando otros órganos. Claro. Y algo que es muy común en autopsias es que en pacientes geriátricos hay una afectación renal. Llámese por hipertensión, diabetes, volvemos a lo mismo, a las enfermedades de base. A nivel de la placa de ateroma, también los riñones van sufriendo mucho y es casi siempre, casi de ley, que pacientes de 80 a 75, ya los riñones o tienen quistes o tienen alteraciones como fibrosis y al hacer la disección, muchos de ellos, yo creo el 80%, que eso sería un muy buen tema de tesis para los nuevos que vienen de la especialidad, muchos de ellos tienen pielonefritis, o sea, infección en los riñones. Y recordar que esto es muy común ya en pacientes geriátricos, pues por la alteración de la propia vejiga, porque una enfermedad de Parkinson pues puede también a la larga afectar la vejiga, el esfínter. Ya ve que hay pacientes incluso psiquiátricos que hay que colocarle sonda porque pierden esta capacidad para poder después controlar el esfínter y tienen ahí ya prácticamente mucha orina. Entonces son pacientes que se van complicando y el riñón sobre todo pues es un órgano muy importante en la evolución del paciente. Sí, claro. De hecho, hay un video, de hecho aquí se lo vamos a estar poniendo en estos momentos. Ya. En donde él comienza, dentro de obviamente su enfermedad, pues en este caso crónica del sistema nervioso central, a presentar una voz muy ronca. Sí. Salió inclusive hablando de esta forma y le diagnosticaron una laringotraqueitis, una inflamación de la laringe y de la tráquea, que es básicamente lo que comunica la vía aérea superior a los bronquios y luego a los pulmones. Esa, digamos, inflamación generalmente es viral de forma inicial y posteriormente se podría llegar a agregar una bacteria. Entonces, él tuvo esa infección. Muchos creían que él había deteriorado hacia una neumonía y haber fallecido de una neumonía, pero no fue así. Él, de ese evento de la laringotraqueitis, pues mejoró, pero después tuvo una infección de vías urinarias, así como excelentemente lo menciona el maestro Jorge Olivares. Asociado, no sé, a que a lo mejor la próstata crece más en ellos, retienen un poquito de orina, la vejiga se hace un poquito neurogénica, no se puede vaciar muy bien, hay un residuo por ahí de orina y esa orina estancada pues se vuelve fácilmente colonizable por una bacteria que regularmente se llama Escherichia coli, es una bacteria, se llama gram negativa, es un tipo de infección que puede progresar rápidamente y no solamente quedarse la infección en vías urinarias, sino una infección extenderse hacia toda la sangre, hacia todo el sistema y causar un choque séptico. Incluso recordemos que ya al hablar tiraba mucha saliva. Sí. Entonces, no nada más nos habla la cuestión del Parkinson, sino también la cuestión de otros sistemas, órganos. Por tan solo el dato de cómo va escurriendo saliva, pues otros órganos también están afectados. Sí, de hecho, hay diferentes tipos de demencia. Decir demencia senil es algo que es muy arcaico, que es algo que es decir como demencia de los viejitos.
es algo que no se debe decir. Hay que ver por qué está ocurriendo esa Así es. demencia, esa alteración cognitiva, ese deterioro en el pensamiento, en el cálculo, en las funciones cognitivas, bla, bla, bla. Y puede ser por varias causas. Y una de ellas es vascular. Al final de cuentas, Sí. como bien lo dice, o sea, esas alteraciones en las arterias que llevan oxígeno se endurecen, se forman placas de grasa y llevan menos cantidad de oxígeno al cerebro y se hacen microinfartos, ¿no? Sí. Hay otros tipos de demencia, como la demencia de los cuerpos de Lewis, Sí, Lewis, de que Lewis. fue muy famoso porque hubo un artista, a ver, mala Alexa, que le asociaban o Parkinson o Alzheimer, le asociaban una demencia y la familia quería saber el diagnóstico. Lo llevaron ellos solicitaron autopsia Sí. para saber qué era y son unos cuerpos de Lewis que justamente causaron Sí. la demencia esta. Es un actor muy famoso de Estados Unidos que ahorita no Bruce lo busca. Willis. Bruce Willis. Bruce Sí, fue Willis. Bruce tenemos, Willis. tenemos más rápida la inteligencia humana que la inteligencia artificial. Más ¿Ya bien la falleció? inteligencia del entretenimiento, ¿no? Bruce Willis. ¿Ya falleció? No. 2014. ¿Sí falleció? No, yo no sabía entonces que Bruce falleció. Willis. Eso sí, no. Pero hay un actor No, es muy emblemático que Robbie fue... Williams. No. Robbie Williams. A ver, El que chécamela tenía- para no Robbie regarla. Williams pues, se quitó la vida. ¿Quién entonces? A Ahorita ver. que la gente nos ponga ahí. A ver, Mar, Alexa, actividad paranormal. Bruce Willis sigue vivo, obviamente Sí, no. tiene demencia y lo está atendiendo su esposa junto con la ex esposa. Sí, él no. Órale. Discúlpame. Pues dice que fue Robin Williams. Padeció demencia con cuerpos de Lewis, o cómo se pronuncia, Lewis sí. Lewis, hacia el final de su vida. Se cree que justo por eso se desvivió y que tenía síntomas de Parkinson. Sí. De hecho, no- que la gente ponga ahí si quieren que desarrollemos ese tema, lo desarrollamos con Robbie bueno, Williams. ese lo tenía planeado para el Clinicazos, porque era una parte clínica, pero maestro, No, maestro, lo mejor. hacemos. No, pues mejor que lo haga con un forense. No, y aparte estoy ahí. Por eso lo sabía, ¿sí me explico? Sí, claro. Es que tengo un maestro muy bueno, el doctor Jorge No, gracias, no me Pérez digas así. Espinosa, Soy su amigo. que es neuropatólogo. Pues vamos a tratar de invitarlo. Ah, claro. Porque él trabaja en el Hospital General de México y él tiene esta especialidad, esta es su especialidad. ¿Y qué año falleció? En el ¿Qué 2014, ole? antes de eso, pues tenía problemas de memoria, tenía afectaciones en la movilidad, alucinaciones, cambio de humor intenso y la autopsia reveló el diagnóstico después de su muerte en el 2014. El diagnóstico de demencia por cuerpos de Lewis. Efectivamente, y la inteligencia artificial Es que fíjese lo que- supo. Y fue en 2014 y uno pensaría que fue hace poquito. Ya es 2014, o sea, ¿Ya más de 2014? 12 años. Estaba entrando a la universidad. Imagínate. Wow. Es que como Imagínate. sucedió en la película de Concusión, que así le pusieron aquí en México, o La Verdad Oculta, con Will Smith, que es de un forense que justamente hace estudios en la NFL por la cuestión del trauma crónico Claro. y que muchos empezaron a tener un comportamiento extraño, errático. Entonces, un investigador forense, por ejemplo, menciona mucho lo siguiente: no nada más pensar que en el caso del suicidio, pensar de que, pues es que estaba triste. No, hay que ver si no tenía alguna alteración neurológica que ocasionara esta salida repentina de atentar contra su propia vida. Exactamente. Y volvemos a lo mismo, o sea, yo sé que hay situaciones de conspiración, con un contexto de situaciones muy delicadas, como bien lo comentaste, bastante rondan no rondan, sino son criminales, pero al final de cuentas, creo que la parte médica es muy interesante también, o sea, cómo Sí. no olvidemos que estamos ante pacientes adultos, personas claro. adultos mayores, pacientes geriátricos, con situaciones de enfermedades crónicas de base que se agudizan con algo y les condiciona el fallecimiento. O sea, son situaciones que yo sé que a lo mejor de ahí la conspiración y todo eso es muy interesante, pero al final de cuentas, la progresión de un cuerpo frágil, hábil, hacia el fallecimiento Sí. es esperado, es descrito, tiene explicación científica,
Pero también me gustó, a mí también me gusta lo conspiranoico. Sí, aparte, como decimos, el contexto de donde la persona vive, porque no es lo mismo, me imagino, si esto lo vive una persona aquí en México, este padecimiento, a lo vive un jefe de Estado que probablemente tiene toda la atención médica, pero Claro. también todo el estrés del mundo. Sí, y esa es muy buena observación. O sea, si se dan cuenta, en el caso de Francisco, él sobrevivió a una neumonía bilateral con antecedentes de esas bronquiectasias que ya les expliqué, con sistemas de alto flujo, con sistemas de no invasiva, con un chorro de cosas, con broncoscopías para quitarles tapón. Él, me atrevo a decir que la mayoría de los pacientes de ese tipo fallecen en ese internamiento. Él sobrevivió, obviamente después pues falleció por ese evento vascular cerebral. Y en el caso del Papa Juan Pablo II, también una enfermedad de base que lo hizo, a pesar de que es un Parkinson que a muchos lo deteriora, él hizo que viviera desde los 90s. Imagínense cuántos años vivió con Parkinson, bastante bien cuidado. Y bueno, desafortunadamente, o característicamente, pues falleció de esa infección urinaria como consecuencia Sí. de la predisposición de ese daño neurológico que Así es. tenía, de la edad, por lo mejor de la próstata crecida, de la vejiga que no se contraía Sí. bien por la enfermedad neuromuscular, o mejor dicho, neurológica, y que finalmente pues tuvo una complicación infecciosa severa. Shock séptico, que es una infección que inicia en un lugar, se disemina toda la infección, inflamación a todo el cuerpo, le fallan la falta de circulación porque se dilatan las arterias, le falta la circulación a todos los órganos y comienzan a fallar en cadena, teniendo una falla orgánica múltiple. Así es. Fíjese, maestro, 2 minutitos para... No, adelántame. Sí, Eso. claro, despedirnos. por favor, por favor. De las causas más comunes de infección en adulto mayor, esa enfermedad es infección de vías urinarias. O sea, siempre viene esta bacteria oportunista y es muy común. De hecho, en las mujeres ya en edad adulta, el hecho de tal vez la falta de aseo, por la cuestión de que pues, ya hace frío, ya la abuelita no se quiere levantar, a veces es muy común estas infecciones oportunistas en vías urinarias. ¿Y por qué? Porque la uretra está más pequeñita, a diferencia del hombre. Cerquita, Ándele, cerquita. del recto, de la materia Así fecal. es. La otra cuestión, tan solo la geriatría, pues es una especialidad médica. O sea, no es algo que como que se ve a lo común en la medicina general, sino ya es una especialidad. De hecho, los geriatras saben mucha farmacología, porque yo me acuerdo muy bien un residente de geriatría, un R3, nos daba unas arrastradas en farmacología, porque decía, le vas a dar este medicamento, pero ¿qué crees? Interactúa con el otro. Sí. Y aparte le das en la torre porque tiene hipertensión, y aparte es cardiópata. Entonces decíamos, este cuate sabe el libro de memoria de aquí de fármaco. Sí. No se automediquen. Sí. No se automediquen. Y la cuestión, tan solo los tratados de geriatría, estos libros grandísimos, hablan de una fisiología del envejecimiento. Claro. O sea, imagínense que estamos hablando de una situación muy compleja, la cuestión del envejecimiento, y rápido en un minuto les platico esta anécdota. Estaba formado en la caja de la Escuela Nacional de Antropología, donde di clases un año, y estaba atrás de mí una profesora francesa, no había aprendido a hablar bien el español, y de repente estábamos ahí, ya teníamos como una hora formados, y me dice, ¿tú también vas a pasar? Le digo, sí. ¿Era francesa o gringa? Es que era francesa, pero así hablaba. Así hablaba. Y me dice, muy curiosa la maestra. Vamos a pachar, chico. Como cubana. Porque estaba muy delgadita y ya, pues, abuelita, ¿no? Más de 70 años. Y me dice, ¿tú qué eres? Le digo, bueno, di clase. Ah, eres profesor. Yo también soy profesora. Y le digo, mucho gusto. ¿De qué eres profesor? Le digo, no, pues de medicina forense. Ah, ¿eres médico? Le digo, sí. Necesito una consulta. Me dice. No, Y yo todavía dije, no. Y el doctor, autopsia palabra. No, le daba su tarjeta. En 2 años nos vemos. En una semana. Es que yo qué creo cruel. que no me entendió lo de forense, pero me dice, ¿eres médico? Le digo, sí. Necesito una consulta. Y le digo, sí, dígame. Me dice, necesito una consulta para que me des un medicamento. O que me digas, ¿qué puedo hacer? Digo, ¿por qué? Dice, quiero que me digas cómo no envejecer. Y le digo, híjole, ¿qué cree, maestra? Eso es imposible. Me dice, con todo respeto va a decir, es que esto es anécdota, no es mío ni nada, pero lo platico así como tal. Le digo, ¿por qué? Me dice, es que envejecer está de su puta madre.
¡Ay, chistosita! Le hubiera dicho. Sí, pues digo esa anécdota, pero a No todos nos- reconoce forense, pero sí su puta. Oye, pero tiene razón. O sea, nosotros envejecemos desde el mismo momento en que nacemos. exactamente. Y dicen los geriatras, hay una agudización de este envejecimiento a partir de los 40, donde Sí. tenemos presbicia, presbiacusia, La hipotensión sarcopenia. ortostática, donde Nos andamos ya se ahogando levanta con nuestra la propia saliva. O sea, después del 40 se agudiza esto. La forma en que debamos de retrasar el envejecimiento son los buenos hábitos. Sí. El dormir bien, el alimentarse sanamente, el hacer ejercicio El no fumar. y el tener o una gestión del estrés, Sí. básicamente. Tan solo como chiste nos levantamos ya y... ¡Espérate! Ya ando sintiendo Sí, que sí, visita sí. al doctor Olivares. Me hace bonita la incisión de la necropsia, no se pase de lanza. Bueno, ya los dejo hablar, perdón. Cada vez más cerca de estar el doctor Olivares. Oye, cada día que pasa, cada día que estás más cerca de que te atienda el doctor No, Olivares. no. Sí, Imagínate. si quieren ver al doctor Olivares, ya saben dónde encontrarlo. En la morgue. Si quieren ver al doctor Zamarrón, en la terapia. O sea, pero hay posibilidad de que si hubiera sido un envenenamiento gradual o Nel, así ya tiene mi teoría. No, porque fueron muchos años. O sea, si fuera sido Desde los intoxicación. 90s. Eh, Le una- empezaron a No. intoxicar. No, pues plomo sería Pero- una de ellas, se mueren más rápido, o sea, sí es muy difícil, muy dificilísimo que haya durado alguien tanto Sí, tiempo. prácticamente imposible. Pero volvemos a lo mismo, es como por ejemplo, hay algunas famosas, la co-conductora de Montserrat Oliviet, Sí. ella tiene esclerosis lateral amiotrófica, sí. si mal no recuerdo. Yolanda Andrade Yolanda se llama, Andrade, ¿no? y como que dicen que tiene, está embrujada y no sé qué. Sí, muchos de entonces- Brojada no, es la ELA está terrible. Bueno, ahorita digo, 2 minutitos dirá el doctor Olivares. Alguien ahí en un hospital tiene una paciente que ella tiene lumbalgia, le duele mucho la columna porque tiene desgaste Sí. de la columna vertebral por excedente de peso, por cierto ejercicio, trabajo que hizo, entonces tenía ahí molestias, un poquito de hernias. Entonces, un ella- poquito. Lo de que es un poquito. unos pocos de hernias ahí de los discos, etcétera, no, para no hacerles el cuento muy largo. Y ella pues padece de eso, ya tiene años de eso. Pero ahora empezó con del dolor aquí y Sí, claro, hacia un las poquito piernas. se le corría hacia las piernas, a la parte posterior y anterior. Y dicen, no, pues saben que ya le está comprimiendo los nervios, medicamento y eso. No, hombre, de repente comienza a perder la fuerza de las piernas. Pasan 48, 72 horas y empieza a perder la fuerza de los brazos. ¡Sas! Y luego comienza a tener Híjole. salivación y luego ya no puede respirar bien y la tienen que intubar. Síndrome de Guillain-Barré. ¡Sas! Sí, el Guillain-Barré se llama parálisis flácida ascendente, es un proceso de inflamación de los nervios, de la vainita que recubre los nervios, se van inflamando y si no hay esa vaina no conduce el Sí, impulso claro. eléctrico y pierde la fuerza, más que la sensibilidad. Porque la sensibilidad muchos la preservan. Y está en una unidad de terapia intensiva, intubada y ahí va, porque se le puso el tratamiento que es la inmunoglobulina. Entonces, para que vean que algo que parece como tan brujada, ¿cómo está tan rápido? Ya les explicas a la paciente y todo eso y le das tratamiento, comienza a mejorar y dices, bueno, hay causa, efecto y hay explicación para muchas cosas. Es que dice algo bien, bien impactante, ¿eh? Este cuate, o sea, el cerebro, cualquier cosita Sí. así tan pequeñita hace un desastre. Ahora sí, como con todo respeto voy a decir, como dice mi amigo el maestro Eder Zamarrón, hace un cagadero porque es que esa es me su cita palabra. para lo más feo. En lugar que me cite para lo más bonito. Es que esa es su palabra clave, Doc. ¿Por qué? Porque las enfermedades más catastróficas siempre son las neurológicas. Sí. O sea, es donde uno ve la pérdida de la dignidad humana. Sí. O sea, usar el pañal, quedar así en no. Sí, es- y neurológico fíjese, está le robo terrible. un minutito. A mi hija andaba brincando en un trampolín y yo siempre le explico muchas cosas. Sí, Ella sí, me sí. pregunta muchas, papá, ¿cuál es el paciente más grande que he tenido? Muchas cosas. Mi niña tiene ahorita tiene 12 años. Pásame tu nombre completo, hija. Como buen papá. ¿Cuándo Tache, naciste? tache. Entonces, una vez estaba en un brincolín y pierde el equilibrio y cae. Y entonces dice que iba de cabeza y dice, me acordé de ti, papá, y que meto el codo. Dice, prefiero pegarme en el codo Sí. que pegarme en la cabeza. Claro. Qué bonito. Y se quebró el codo, pero pues, un yesillo y todo, y me fue bien. Pero fíjense, o sea, mi niña desde chiquito,
¿Por qué? Porque exactamente el cerebro es muy lábil. Es un llamado a pacientes con hipertensión, ¿eh? Y siempre se les digo porque luego cuando llegan ahí medio chupamirtos, o sea, con alcohol, es que ya me duele la cabeza. ¿Cuánto tiempo tiene que...? ¿Es hipertenso? ¿Cuándo se tomaba su medicamento? Pues hace 3 días. No, hombre. Digo, se va a quedar usted Un con derrame. un derrame cerebral, ¿eh? Exactamente. Y ahí se queda Se rompe acompañado. una arteria. No me espante, no, sí le estoy No, diciendo claro. porque aquí... Y hay pacientes que hemos tenido que sacar de urgencia crisis hipertensiva y toco, 190, 120, ¿sabes? Llévatelo al hospital porque aquí se nos va a viciar. Claro. Y sí, porque y ya hasta que el paciente ve la de veras, cualquier cosita aquí, ya de por vida ahí quedan. Sí, claro, un sangradito, Sí. por más pequeño, si está estratégicamente en un punto del Así sistema es. nervioso central, queda con mucha secuela. Pues Pero muchísimas bueno, gracias. muchas gracias, Mar, por todo ese contexto tan conspiranoico. A ver qué le pareció Ay, que pongan. a todos nuestros Yo seguidores. sé, espero que les sirva de algo. Y si dudan de mi información, búsquenla. O sea, creo que lo mejor que podemos hacer es cotejar informaciones y ver si coincide, si no coincide, si me equivoqué, si no me equivoqué. O sea, que vean, o sea, también Ándele. en lo médico. Esto me dijo el doctor Zamarrón, lo voy a buscar, a ver qué encuentro, a ver qué otra información cotejo. O sea, siempre creo que es padre llenarnos de un contexto de contraponer nuestras creencias a ver qué pasa, ¿no? Claro, Entonces, porque uno también se equivoca. Yo me he equivocado. Una vez me equivoqué cuando creí estar equivocado. Pero en general... Ay. Bueno, el ego de los doctores aparece. Muchísimas gracias por ¿Dónde haber la visto podemos este encontrar, episodio. Mar? Me pueden encontrar en todos lados como Remanchados de Miedo. Ahí estoy en Spotify, YouTube, Facebook, Remanchados de Miedo. Ahí tengo un Remanchados de capítulo Miedo. con los doctores para que vayan a verlo. Estuvimos hablando de casos extraños que les han pasado paranormales y también de 3 casos muy terribles de niños que les pasaron cosas terribles. Así que vayan a ver Remanchados de Miedo. Allá me encuentran en todos lados así. Y en Instagram el personal es @mar.arriaga. La A del final es doble. Muchas gracias por la invitación. Qué placer estar en este episodio de El Grito. No, es El Grito de la Llorona. Con Alain, cierto. la voz de México. Ahí se escucha en el grito No, de la tiene Llorona. un vocerrón a Alain, le Eres mandamos un crack, saludo. Te amo, amigo. ¿A poco tiene...? Ah, sí, claro. La usted- Inti. sí, ya, sí, claro, ya hemos hablado de él Sí, sí. en algunos otros episodios donde Sí, el sí, maestro sí. fue... No, de necrointensivo. Estoy jugando de necrointensivo. Muchas gracias sí, por la no pasa invitación. absolutamente nada, digo, aquí. No tenemos la piel Sí, no. de leaete nosotros. Por eso, digo, afortunadamente somos médicos y vivimos otras cosas más... Sí. Más ahí que nos echen carrilla, no pasa absolutamente nada. A mí me gustó, realmente me gustó. Muchas cosas ni las sabía porque yo soy medio conspiranoico también. Y aprovechamos también para Suscríbanse. que se suscriban a este canal de Necrointensivo Podcast. Si nos permite, Mar, pues va a estar aquí también en colaboración su canal. Sí, ahí vamos a estar. Aquí abajo y también ahí, fíjense, ahí está, y lo pueden ir a seguir directamente. Y también ahí mismo aprovechen si no están suscritos aquí a nuestro canal para que lo hagan y sobre todo lo compartan. Así es, maestro. Porque recuerde que entre la vida y la muerte... Siempre hay una historia que contar. ¡Saludos! Esto fue Necrointensivo Podcast. Podcast. hasta la próxima. Ay, ya se me fue la voz. Vamos a...